Pedro, encantado de ¿Está conversar ahí? contigo. Lamento no haber podido llegar a tiempo para hacerlo allá en persona, que siempre es mucho más agradable. Estoy a tu orden. Sí, eso es verdad, Jorge, pero no importa. Lo importante es comunicarnos y la conexión con la gente. Bueno, en esta semana se ha hablado desde la visita de la OIT, todo lo que se ha impulsado para el trabajador venezolano. Y bueno, Jorge, el otro Jorge, Jorge Roy anunció que pronto, más temprano que tarde, viene el aumento salarial. También Carlos Fernández, presidente de Fede Cámaras, dice que podría ser gradual. Quería tu opinión al respecto, por favor, Jorge, gracias. Bueno, quizás aquí lo importante, más allá digamos, de dar el tubazo o no, de cuándo es y cuánto es que Exacto. hay un camino transitado. Yo creo que aquí hay que rescatar las palabras del presidente de Fede Cámara, yo las escuché atentamente y creo que el proceso es lo que hay que prestarle atención. Es decir, hay por primera vez en tal vez 2 décadas, como ya se ha dicho en varias ocasiones, lo ha declarado también mi tocayo Jorge Roy, en que hay estamos sentados en una mesa tripartita después de que fue tan satanizada y no vale ni la pena recordar aquellos tiempos. Y esto es un tema fundamental, Pedro, porque evidentemente ya tanto para el empresario como para el trabajador, y yo creo que obviamente para el país entero, seguramente hablaremos de eso un poquito más adelante, estamos viendo como el país, por mucho esfuerzo que hizo en los últimos 24 meses, y que tú y yo hemos hablado en varias ocasiones, que hay que rescatar como un gran logro y una cantidad enorme de héroes, cientos de miles de venezolanos saliendo de la dependencia del Estado, en fin, ese movimiento económico que vimos tiene su techo bajo y hemos visto ya algunas señales muy claras de que lo que va de año ha estado es un tanto estancado y efectivamente lo que falta es capacidad adquisitiva. Esa capacidad adquisitiva no se decreta de la noche a la mañana, son procesos y la palabra clave es cómo rescatamos productividad. Y hay algo que puede resultar un tanto polémico, y con esto, digamos, cierro esto, que es el tema de que tú necesitas para que funcione bien una economía, tanto Estado como el mercado. Y aquí no tenemos un gobierno que tenga herramientas suficientes para hacer política económica. Entre otras palabras, y por eso decía que iba a resultar polémico, que es que efectivamente el gasto público aquí en Pekín, en el mundo entero, por mucho que algunos economistas muy, digamos, estrictos en el tema de para que el gasto público se haga, tiene que ser algo, digamos, sumamente milimétrico, independientemente de que ellos sea así, es muy claro que si el Estado no gasta y no produce, y no, digamos, produce demanda, tampoco vamos a ver del lado de la oferta lo que ya hemos visto suceder en los últimos 2 años, 2 años y medio, que es que los empresarios se pusieron los pantalones cuando hubo más demanda y se puso a trabajar y ahí hubo más oferta en el mercado. Esa ecuación está, si no rota, por lo menos bastante afectada, y creo que es muy importante que pronto se anuncien algunos movimientos en ese sentido. Sí, bueno, también tú estás hablando de política económica. En política económica hay dos tipos de decisiones que puede tomar un gobierno, que es en política monetaria y política fiscal, y muchas veces hasta le amarra las manos de otro tipo de decisiones que se pueden tomar. Aquí en Venezuela hay una tercera que es la política de devaluación, que devalúan, entonces obtiene más dinero el gobierno y entonces esa devaluación ayuda con el salario y queda cero contra cero. Pero ¿qué tipo de ingresos puede tener el país? ¿Tú crees que Chevron y todas estas licencias que está dando los Estados Unidos para negociar petróleo y sin la opacidad de las sanciones, sino que son ya directas, puede ayudar a los ingresos del gobierno venezolano? Sí, que creo que uno de los grandes secretos, yo admiro a los economistas que tú entrevistas con mucha frecuencia, que se dedican a esto muy acuciosamente, Pedro, pero es realmente una tarea titánica tratar de discernir o por lo menos tratar de tener una idea de cuánto es el ingreso que está teniendo el Estado centralizado. Las formaciones que se manejan y además a vista está un poco la relativa estabilidad que ha tenido el mercado cambiario en las últimas semanas. Habían algunos hace unos meses que decían que eso podía durar hasta mayo. Creo que lo conversamos tú y yo en la última oportunidad que lo hicimos. Efectivamente, todo pareciera indicar que hay un poco más de flujo de caja.
Es evidente que después de la gigantesca hueco de corrupción y de desaparición de recursos que vimos, como sucedería en cualquier empresa privada, cuando se retoma una administración digamos que intenta recuperar la transparencia y que los ingresos por producto de las ventas efectivamente entren en la caja, yo creo que vamos a tener un alivio, entre comillas, de parte de quienes administran en el Estado en términos de flujo de caja. Ahora, hay algunos que han aventurado que eso implica que vamos a tener un mejor año en el segundo semestre. Yo sigo siendo muy prudente y eso quizás no lo baso tanto en estudios económicos, sino un poco en la intuición. Yo creo que si no vemos un poco más de ampliación en las licencias y por otro lado alguna señal de que hay un avance en negociaciones, que ahora estamos recién apenas viendo una nueva iniciativa con el anuncio desde Bogotá, que por cierto todo pareciera indicar que fue más una iniciativa de Estados Unidos que del propio Petro. En fin, no solamente se trata de tener más ingresos, sino más elementos de juicio como para que los agentes económicos contemplan un poco más de confianza en lo que puede estar pasando en los próximos 2 años, este y el que viene. El escenario electoral es sumamente importante, tanto el de Venezuela como el de Estados Unidos, y todos estos factores van a influir en el desempeño económico en lo que queda de año y el que viene, a mi juicio. Sí, muy bien. Mira, también vemos esta iniciativa que ha tomado el presidente de Colombia, Petro, y que realmente desde allá, desde Colombia, con los empresarios que empezaron Fedecámara a hacer visitas, vinieron a Caracas también y han tenido reuniones y impulsando un poco lo que es el comercio entre Venezuela y Colombia, tan importante, pero ahora también están apoyando políticamente para que sea una reunión entre gobierno y también lo que es la oposición. Este Congreso a mí me parece importante. Cualquier negociación que se haga pacífica y que se lleve adelante, siempre la apoyaré. Pero uno de los objetivos de Petro es que eliminen las sanciones con Venezuela, pero Estados Unidos dice, bueno, si hay más democracia, si no, vamos a poner más sanciones. Entonces ahí tenemos un arma de doble filo. ¿Qué opinas tú de toda esta reunión y lo que se está llevando a cabo, por favor? Bueno, yo pienso, Pedro, que como de costumbre en los manejos de poder y de diplomacia, y más en tiempos tan difíciles como los que estamos viviendo en la región y particularmente los venezolanos, lo peor que podemos hacer es tomar a pie juntillas lo que alguien diga. Fíjate que tú mismo mencionas que Petro ha dicho una cosa y de hecho lo dijo, que él quería, el objetivo de la reunión era tener 0 sanciones, y por otro lado mencionas que Estados Unidos efectivamente ha mencionado que eso solo pasará si tenemos unas elecciones libres. Las dos son, digamos, puntos equidistantes, por no decir extremos, de una misma, son dos monedas de una misma cara. Al final se trata de un proceso que debe llevar una cosa y la otra. Y el mismo presidente Petro también dijo en esa misma declaración, un poco haciendo alarde de su elocuencia, que se trataba de levantar sanciones, pero que también hubiera más democracia. Ha habido críticos que han dicho que no basta con más democracia, que tiene que ser una democracia completa. Yo creo que eso va a ser más un proceso que otra cosa, pero a mi juicio lo que sí está claro, y no solamente por lo que uno aprecia, en política uno no tiene que ver lo que se dice, sino los movimientos. No es casual para nada que el presidente Petro esté reunido con Biden. Se comenta que previo a eso fue el propio Departamento de Estado quien se comunica con Petro para intentar destrabar el diálogo en la región con la ayuda de Petro, con la ayuda de Lula, con la ayuda de Ecuador, que el presidente, por cierto, está aquí en Venezuela, acabo de enterarme. En fin, lo que creo que está en el fondo de esto es que, y a eso hay que sumarle, por supuesto, sería muy largo, pero sin duda alguna todo esto va a decantar, son operaciones que tienen que ver con la aproximación de un evento electoral fundamental para el país. Tenemos que tener unas elecciones que le sirvan al país, y eso puede significar momentos de altísima atención que si no se comienzan a abordar desde antes, posiblemente no aterricen donde queremos, que es en una negociación que realmente le abra las puertas a Venezuela, no solamente hacia más democracia, sino también al levantamiento progresivo de las sanciones. Eso no lo veo sucediendo en el corto plazo. Yo creo que se ha creado toda una diatriba alrededor de quienes quieren que levanten las sanciones así sin más, ¿no? Yo creo que nadie en su sano juicio puede decir eso, y me incluyo. Aquí se trata de lo que sí es importante es que se trata de entender que no podemos detener el proceso, que parecía que estaba pasmado, para decirlo muy coloquialmente. Es decir, hay que empujar la carreta. La carreta no se va a mover sola. La carreta de la negociación hay que empezar a moverla. Yo siento que es una buena noticia esta iniciativa que vamos a ver ahora en la semana que viene desde Bogotá. Excelente. Mira, tengo que hacer una pausa, Jorge. Ya regreso contigo en 2 minuticos, ¿ok?
Seguro, estoy pendiente, gracias. Bueno, Jorge Botti, expresidente de Fede Cámaras, nosotros vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar la música del Circuito de Éxitos y ya venimos con ustedes. Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila. Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila.
a Jorge Botti, expresidente de Fedecámara. Jorge, estábamos hablando de los ingresos para Venezuela, todo lo que significa las licencias, Chevron, petróleo, pero también quería preguntarte, en estos días hemos notado una caída del consumo sumada a la crisis que tuvo PDVSA y todos los negocios que se estaban llevando adelante por todos estos empresarios. También tenemos que aparte hay una crisis internacional, inflación, hiperinflación, se vuelven a manejar estos términos. Quería saber tú que estás tan cercano a los industriales, al comercio en Venezuela, ¿qué opinión te merece todo esto? Bueno, Pedro, lo primero que debo decir, aunque suene una opinión muy pedestre, es que uno que anda haciendo empresa todos los días y habla a diario con colegas de cualquier sector, todos te dicen lo mismo. Y para ponerlo en una sola frase, y aun cuando tal vez sea un tanto exagerado, pero bueno, digamos así es el saber popular, la gente te dice, oye, el país se paró. ¿Qué quiere decir con esto? La gente está percibiendo que las ventas del primer trimestre, ya casi cuatrimestre del año, no han ido bien. Hoy leí un reporte de ANSA, la Asociación de Supermercados, que es importante sobre la caída del consumo, que ya tenía, creo que hablaban de 28% para finales de año, y en el primer trimestre también otro 2%, que por cierto debo corregirme a mí mismo porque hice un comentario anteayer, que una entrevista con tu colega Maripili Hernández, y hablé de que el 2% ha sido de crecimiento. No, es de decrecimiento. En fin, lo primero que hay que decir es que es alguien por las redes que lo está diciendo. No, o sea, los empresarios estamos sintiendo una ralentización de la economía. Digamos, la dinámica que veníamos viendo se ha parado, y yo creo que alejándose un poco del tema clásicamente tóxico de decir que si el país se arregló o no, nunca se ha arreglado. Lo que sí es cierto es que vimos un movimiento de recuperación tenue, pero una recuperación al fin, de la cual tú y yo hemos dado cuenta varias veces en varios sectores, con mucha desigualdad, pero estaba allí. Y a mí no me asombra, Pedro, soy honesto, o sea, una economía por sí misma, sin crédito, aunque ya ha crecido, sigue siendo mínimo, en un entorno en donde quien gobierna no puede hacer política económica porque estamos atrapados con el tema que ya conocemos, y ya mencionaba que mientras no haya negociaciones donde haya aperturas hacia mayor democracia, no habrá levantamiento de sanciones, y si no sucede esto último, no vamos a poder rehacer el perfil de nuestra deuda, tener acceso a fondos internacionales. La gente cree que sanciones son solamente producir petróleo y las licencias de Chevron y otros. No, no es así. El tema es que tú no puedes reordenar esta economía. Y eso significa, y eso lo dijeron muchos voceros económicos, que el piso es endeble y el techo era demasiado bajo. Creo que eso lo estamos viendo en este momento, por eso es que es delicado hablar de aumentos de sueldo, porque la economía no está, digamos, en situaciones como para que los aumentos sean muy grandes, pero hay que generar demanda. Y de la manera más práctica que se puede generar demanda es desatando los nudos gordianos que tiene esta economía, y no son fáciles. En fin, por eso te decía al comienzo o en la intervención anterior que yo prefiero ser muy prudente con el crecimiento de este año. Posiblemente sea, no sé, tan bajo como 2%, 1%, 3%. Pero Es positivo, muy bajo con relación a pero lo que positivo. ¿Perdón? Positivo, porque mira que te... Sí, yo igual lo sigo viendo positivo, va a haber un crecimiento, yo no veo caídas como las que vimos, o sea, el desastre que vimos, Pedro, que del 2014 en adelante, con una economía que cayó casi 80%, eso a mi juicio no lo vamos a volver a ver, y creo que lo comenté en el 2021, dije, ya se acabó el desastre. Ahora, de allí a que tengamos una vigorosa recuperación de la economía, a ver crecer esta economía que puede hacerlo perfectamente, 8, 10, 12%, eso va a suceder cuando tengamos las soluciones de todos los problemas que nos aquejan. Mientras tanto, yo sugiero prudencia, creo que hay que cuidar mucho la caja, si es que acaso puedo dar algún consejo, y no inventar mucho porque realmente la demanda se ha caído. Mira, pronto tenemos nuevamente la Asamblea Anual de Fedecámara, vuelve a tocarse el tema del futuro, un poco más especializado, y va a ser también en Maracaibo, cosa que nos llena de orgullo porque siempre hay que tomar en cuenta las regiones, tú eres uno que lo ha tomado en cuenta y siempre también haciendo vía en Por la Mar, en Margarita, en todas partes de Venezuela. Cuéntame un poco qué se está esperando. Bueno, hay mucha expectativa. Yo creo que este año tenemos de 3 elecciones importantes, cada una, por supuesto, en su ámbito, y creo que, por supuesto, la tercera que voy a mencionar, que es la primaria, es la más importante del año, por razones obvias,
pero tenemos elecciones en la Universidad Central, que siempre es algo que mueve el país y mueve la fibra de algunos sectores del país, y la Asamblea de Fedecámaras, que por ahora no tiene elecciones. Hasta ahora no se sabe nada efectivamente de si puede haber uno o dos candidatos. Todo pareciera indicar que no, pero eso no se sabe hasta que ya estemos más cerca del evento. Recordemos que no solamente se trata de una plancha, sino que pueden presentarse candidaturas independientes, autónomas, para los primeros 4 cargos uninominales, para decirlo correctamente. Pero sí creo que lo importante es resaltar lo que tú dices. Fedecámaras ha venido trabajando, creo que ha hecho un gran trabajo Carlos Fernández, que ya está, digamos, en su recta final, para promover una nueva visión de desarrollo. Y no es que la quiere imponer el sector empresarial, lo que ha propuesto son las bases para una discusión. Yo debo decir que yo esperaba mayor discusión intensa en muchos sectores de esa propuesta, pero no me extraña que no haya sido así, Pedro, porque el país al final se enreda siempre en la política. Pero ahí está un documento que me parece crucial para efectos de repensar el país. Ahora que tenemos a varios candidatos en las calles y hay discusiones sobre qué hacer con PDVSA, el petróleo, etcétera, esa va a ser una Fedecámaras, por supuesto, que tiene que intervenir e influir en una nueva visión de desarrollo para el país, porque la vieja visión rentista y petrolera se acabó, el petroestado también se desvaneció frente a nuestros propios ojos, y tenemos un reto enorme, no solamente para pasar la coyuntura política, sino para relanzar este país y pensarlo a 30, 40 años adelante. Muy bien. Entonces, ¿y en las primarias qué opinas? Porque indirectamente se está viendo como que alguna alineación de algunos precandidatos, posibles precandidatos, como que están lanzando sus candidaturas cada uno por su lado, pero como que en el fondo como que se van a mover hacia un solo lado, cosa que por mí que no hubiera ni siquiera primaria, sino que se pongan de acuerdo y se lancen a uno solo, porque tampoco que se la van a poner bandejita de plata. ¿Qué opinas tú sobre este tema? Bueno, a mí me parece eso apasionante. Ojalá tuviéramos más tiempo para hacerlo, porque estoy todos los días siguiendo a cada uno de los candidatos, lo veo por redes, trato de ser lo más objetivo posible. Primer comentario, Pedro. A mí me parece, y no es la primera vez que lo digo, me parece muy positivo que tengamos a varias personas en las calles, en todo el país, intentando enamorar y entusiasmar, movilizar políticamente al país. Lo segundo que me parece tremendamente importante en que todos los actores hayan entendido que la ruta es el voto, que no es ingenua, pero que implica una herramienta de lucha poderosísima. Y lo tercero tiene que ver con lo que tú acabas de decir. Yo creo que evidentemente nosotros vamos a ver en el transcurso de estos próximos meses, y para octubre falta muchísimo en términos políticos, cómo se van a ir decantando alianzas. Y digamos, no le pongamos nombres por ahora, sino que son digamos, las que más están alrededor de algunas u otras propuestas. Y eso es positivo, porque quizás no me atrevo a asegurarlo, pero lo que sí te puedo decir es que se están dando reuniones en las cuales quienes apuntaban y empujaban solo el consenso y quienes apuntaban solamente por la primaria se están poniendo de acuerdo. Los consensos pueden llegar a ocurrir si hay alguien que se roba el show y se roba el corazón de Venezuela. Yo no descarto para nada que si alguna de esas alianzas se destaca, evidentemente, y hay un clima más que, digamos, indetenible e irrefutable, antes incluso de la primaria, no me asombraría que terminemos en algún consenso. Y eso, a riesgo de pecar de ingenuo, así funciona la política. Mira, Jorge, voy a hacer una pausa. Si puedo regresar contigo y tienes tiempo, ¿te puedo volver a llamar? Seguro, sí, tengo tiempo. Ok, en unos minuticos te llamamos. 5:59. Estábamos con Jorge Botti, expresidente de Fedecámaras, y ya regresamos con más para ustedes en Pensini con todo en el circuito Éxitos. Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila.
Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira. Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila. Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira. Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila.
Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira. Margarita, Maracaibo. Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila. Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira. Margarita, Maracaibo. Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila.
Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira. Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila. Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Hilo noticioso por la realidad. Con Pedro Pensini. Circuito Éxitos. 6:17 minutos de la tarde y seguimos en nuestra entrevista aquí en Pensini con Todo en el Circuito Éxitos con Jorge Botti, expresidente de Fede Cámara. Jorge, bueno, tenemos noticias de última hora. Volvió a hablar Petro. Hoy se reunió con el presidente Biden de los Estados Unidos, donde le agradeció por la ayuda que le ha dado a los inmigrantes venezolanos. También hablaron sobre las sanciones. También Petro dio algunas declaraciones hoy, aclarando un poco más el panorama de las sanciones, donde dice que, bueno, que no es que se van a liberar de la noche a la mañana, que va a ser progresivo y mientras se cumpla con una serie de condiciones. Quería que me ampliaras un poco la información sobre lo que tú piensas, por favor, sobre este tema. Oye, Pedro, fue realmente una casualidad. Ahora en pausa que tuvimos, tuve la ocasión de ver el video, al menos de la declaración central. Siempre hay que escucharla completa. Es una cosa que no tenemos la costumbre de hacerlo. No leamos solo titulares o solamente un pedacito de un video, hay que verlo completo. Yo no soy politólogo, creo que deberías, porque creo que esto es un evento muy importante y creo que seguramente tendrás en los próximos días entrevistados que conocen de esta materia más profundamente. Pero mi lectura de lo que yo acabo de escuchar de Petro tiene que ver con lo que ya veníamos conversando. Fíjate que Petro él expresa su deseo de que hay que levantar todas las sanciones para llegar a las elecciones y sin embargo él también expresa lo que ha dicho Estados Unidos, que es que no se levanta sino que hasta que el evento electoral se haya producido. Y ya lo comenté, son los dos extremos de una misma moneda.
Al final, creo que lo en el fondo está es la discusión que tanto nos ha ocupado sobre si esto es un proceso incremental, progresivo, que nos lleve a una solución definitiva y que nos abra las puertas a una transición, a una transformación del país, como la queramos llamar, o quienes opinan que tiene que ser una negociación tipo todo o nada. Es decir, se produce la elección, usted señor se va y ahora yo hago lo que me da la gana con el país. Esto último no va a suceder. Yo siempre he estado del lado de quienes empujan porque hagamos eventos y se produzcan eventos. El mismo Petro habló de un cronograma electoral donde haya hitos que se vayan cumpliendo. Eso tiene que ver con muchas otras cosas que no solamente son los temas electorales, el tema de derechos humanos también, que por cierto lo mencionó Petro. En fin, yo percibo, a riesgo de ser ingenuo, como positivo este reinicio. El mismo Petro mencionó que la intención es que se vuelva y se reactive México, es decir, él no está pretendiendo robarse México y traérselo a Bogotá. Eso también creo que es una buena noticia. Ujú. Y en definitiva, tal vez pueda ser un poco duro lo que voy a comentar, pero siento que lo positivo del entorno que se está formando alrededor del evento del año 24, que pareciera lejos, pero que creo que por fin entendimos que las cosas no suceden de un día para otro y que el país, aún con sus problemas, va a tener que esperar que los eventos sucedan. Hay un momento en el que se está alineando el pragmatismo con los principios. Y cuando esas dos cosas suceden, implica que hay que buscar, sea por pragmatismo o sea por principio, hay que buscar soluciones de fondo. El país no puede seguir viviendo como está. Muy bien. Apoyo todo lo que estás diciendo. Mira, también tenemos una noticia buena para Venezuela. Vuelve a figurar en la lista de suplidores seguros de petróleo en Estados Unidos y ocupa la posición número 13. Estos datos nos los da la Agencia de Información de Energía de los Estados Unidos y vuelve a ubicarse en la posición 13 con un volumen promedio de 40.000 barriles diarios del mes de enero de 2023. Y esto ha aumentado gracias a Chevron, hechos en el mercado de la flexibilización de las sanciones establecidas por el gobierno de Donald Trump. Bueno, lo importante es que esto le llegue al venezolano a pie, ¿no? Sí, bueno, yo creo que allí sobre eso ha habido algunos comentarios. Si esa licencia, digamos, no se echa para atrás y más bien se amplía en los próximos semestres, el segundo semestre del año, independientemente de que también se ha discutido que eso es solo para repago de deuda, no es así. El gobierno central recibe regalías y recibe impuestos y ese es un dinero que entra a la economía de alguna u otra forma. También se ha sabido que el impacto positivo que ha tenido la operación de Chevron, digamos, indistintamente del Estado y su impacto en el tema financiero a través de la banca nacional. Yo creo que eso es una buena noticia y efectivamente que la propia Agencia Internacional de Energía nos ponga ya en esa posición implica que las cosas se están moviendo. Insisto, lo que no podemos hacer es quedarnos cruzados de brazos esperando que las cosas sucedan. Hay que empujar la carreta, si no, no vamos a salir de esta atolladera. Muy bien. Bueno, Jorge, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por estar este tiempo extendido con nosotros. Y bueno, oído al tambor. Estamos pendientes de todo lo que pase y bueno, siempre que tengas noticias, compártela con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Pedro. Siempre a tu orden. Un abrazo. Gracias igualmente, Jorge Botti, expresidente de Fede Cámaras. Vamos a escuchar uno de mis temas favoritos. Yo se los voy a dedicar con el grupo Police, con No te acerques tanto, Don't stand so close to me. Una